Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Yo soy Laura y os doy la bienvenida al Lado Oscuro, mi canal de YouTube. Hola a todos y a todas, bienvenidos al Lado Oscuro, otro lunes más y bueno, estamos en el primer lunes del mes de junio, así que ya sabéis lo que significa. Hoy vengo con el wrap-up de mayo, es decir, con el resumen de todas las lecturas que he realizado durante el mes de mayo. Os hablaré también un poco de las nuevas incorporaciones que ha habido durante este mes en mis estanterías y luego, por último, pasaré a contar la previsión de lecturas que realizaré o que quiero hacer para el mes de junio. Así que sin entretenerme mucho más, empiezo ya a contaros cositas. Comenzamos. De la primera lectura que os quiero hablar hoy es El pasado de Tessa Hadley, que fue la lectura elegida para el mes de mayo del Club de Lectura de la librería Girasol. Esta novela está publicada en 2015 y la edita Sexto Piso ahora en el 2024. Es una editorial que me gusta bastante, aunque ya he tenido algún chasco con alguna novela de esta editorial y esta pues ha sido una de ellas. No puedo decir que sea una mala novela y de hecho ahora os contaré un poquito a continuación, pero no ha sido una novela que me haya gustado o que recomiende. La verdad es que me ha sorprendido bastante y me ha chafado también un poco porque tiene una serie de ingredientes que al conocerlos pensé que era una lectura que me iba a gustar, una novela de estas que pim pam pum y fantástica. Bueno, pues es verdad que es una novela que está muy bien escrita y creo que esa ha sido la razón de que yo me la haya podido leer y haya avanzado a un buen ritmo y no se me haya hecho pesada en ese sentido, pero no he llegado a entrar en la historia, no he llegado a conectar con los personajes y bueno, pues dentro, como os decía, de que tenía todos los ingredientes para gustarme, no ha sido así. Me ha parecido una historia muy plana, con unos personajes muy planos que, como os decía, pues no he llegado a conectar con nada de la novela en ningún momento y ni fu ni fa. Como os decía, esta es la lectura de mayo que hemos realizado en el Club de Lectura Girasol. También yo creo que en esto ha influido que veníamos con una serie de lecturas muy potentes estos meses de atrás. Y Laura, que es la encargada de elegir la lectura cada mes, pues decidió con muy buen criterio elegir algo pues más suave para tener un poquito de descanso, porque es que habían sido lecturas, como ya os digo, muy intensas y muy pasionales, ¿no? Que además dieron lugar a debates bastante pasionales y la verdad es que estuvieron todos muy bien. Pero como os digo, bueno, pues ella quería relajar un poquito el nivel y bueno, pues lo ha hecho con una novela, como ya os decía, que está bien escrita, pero que en general pues nos ha dejado un poco, ¿no? Con esa falta, pues eso, que queríamos algo un poquito más cañero o que incluso pues nos llegara más. ¿Qué nos vamos a encontrar en el pasado? Pues nos vamos a encontrar lo primero, una novela estructurada en tres partes y vamos a tener el presente, el pasado y volvemos otra vez al presente en la tercera parte. Nos vamos a encontrar en el presente una serie de personajes, los principales son cuatro, que son cuatro hermanos, tres chicas y un chico, que se reúnen en la casa, lo que podríamos denominar la casa del pueblo, que es una ciudad alejada de Londres porque todo esto ocurre en Inglaterra, ellos viven en la capital, pero bueno, se van a la casa del pueblo porque ya al haber fallecido los padres se tienen que reunir para ver qué hacen, qué deciden hacer con la casa. ¿La vendemos o no la vendemos? Como ya sabéis, esto pasa hasta en las mejores familias. Pues hasta aquí bien lo que yo conocía de la trama, la localización, bueno, pues ya sabéis que a mí lo inglés me gusta mucho, pero allí los personajes tienen unas interacciones bastante superficiales, se intentan dejar ver conflictos que han pasado entre ellos, pero tampoco se explican ni se resuelven. Hay una serie de personajes secundarios que algunos de ellos no entiendo muy bien qué hacen en la novela, qué hacen en las escenas que no pintan nada. En el pasado nos vamos a encontrar con que la protagonista va a ser la madre de estos cuatro hermanos, cuando ella estaba viva y un poco nos vamos a esos años de juventud cuando los chicos eran pequeños, que incluso la hermana pequeña no había ni llegado a nacer. Y es la parte que quizá me haya gustado más, donde conocemos un poquito más a esta madre y somos capaces de ver que, bueno, pues todo lo que ocurre en el pasado es la semilla precisamente de lo que nos vamos a encontrar en el presente y un poco esas relaciones tan complejas que se establecen a veces entre los familiares, entre las personas de una misma familia, de un núcleo familiar.
Entonces, esta parte del pasado, que como bien hace referencia al título de la novela, me ha gastado más, pero tampoco ha sido pues para tirar cohetes. Tanto en el pasado como en el presente, en determinadas ocasiones parece que va a abrir diferentes temas que nos pueden interesar como lectores, pero no llega a profundizar en ellos y tampoco los llega a resolver. Entonces te quedas un poco como que no sabes muy bien por qué he intentado hacer eso cuando luego no llega a nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que os digo, ha sido un cúmulo de cosas que han hecho que la lectura pues la haya leído en otra ocasión, no hubiese terminado el libro, con lo cual creo que esto es un punto a favor de la lectura, ¿no? Pero es un poco lo que os vengo diciendo todo el rato, que está bien escrita y me ha hecho que yo la termine, pero no puedo recomendarla porque es que para mí ha sido un poco pues eso, ni fu ni fa. De la segunda lectura que os vengo a hablar hoy no es otra que Nuestras Madres, que ya os hablé de este libro un poquito en el vídeo de la semana pasada. Y bueno, pues es la mejor lectura de este mes de mayo porque es el libro que más me ha gustado. He tenido otras muy buenas lecturas que ahora os voy a seguir contando, pero es que este me ha gustado especialmente porque, bueno, ya sabéis que yo estoy muy interesada en este tipo de temática, que es la maternidad, concretamente en la relación entre las madres y las hijas, y todo ello visto desde un punto de vista feminista. Gemma Ruiz Palá no la conocía, es una autora catalana y yo me leí este libro, le tuve fichado porque lo vi por redes, se lo encargué a Laura de Girasol y bueno, pues este mes le ha tocado su turno. No sabía muy bien qué me iba a encontrar, aunque como os podéis imaginar, pues con el título un poco deja a la imaginación. No sé si lo podéis ver, pero está bastante señalado, teniendo en cuenta que he empezado a señalar los libros hace bastante poco y... Y me ha gustado muchísimo. Lo he leído, o sea, es una novela, pero yo lo he leído como si fuera un conjunto de relatos. ¿Por qué? Porque cada uno de los capítulos es la historia de una mujer. Aquí los personajes son todo femeninos y cada una de ellas nos va a contar su problemática, su situación. Y bueno, aparecen los chicos, tanto a nivel de pareja como a nivel de hijos, pero muy de refilón. Nos centramos siempre en ellas y nos centramos en la madre y en la hija. Y principalmente nos vamos a centrar en los papeles de madre. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas lo que viven, lo hacen en una época con una sociedad bastante mucho más reprimida que la nuestra porque se desarrolla durante la dictadura franquista aquí en España. Entonces os podéis imaginar que bueno, las normas sociales eran bastante diferentes a las que tenemos ahora y nos van a hablar de sus problemáticas, precisamente que son problemas que tienen por el hecho de ser mujer. Es decir, me caso y ya me tengo que dedicar a mi marido y a tener hijos, un poco ligado en esta temática, qué pasa cuando yo hago mi cometido, que es ese que os estoy comentando, pero llega un momento en que los hijos crecen, se desarrollan y ya empiezan a ser independientes. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa también conmigo a nivel de identidad como madre? Y esto actualmente sigue pasando, es decir, yo ahora soy fulanita y en el momento en que soy madre ya no soy fulanita, soy la mamá del niño o la niña que he tenido, ¿no? Y esto lo cuenta muy bien aquí, con mucho humor, pero también con mucha naturalidad y con mucho realismo. También nos vamos a encontrar los problemas que tenían antes las mujeres de cara a querer abortar, cuando además se habían quedado embarazadas no precisamente por quererlo en el sentido de mantener relaciones sexuales de manera consentida, sino por otras causas. Y bueno, pues una serie de problemáticas que nos vamos a encontrar, cómo han tenido que las madres asumir o cortarse las alas en determinadas ocasiones, y eso ha hecho que luego cuando han tenido hijas hayan reconducido la situación dándole o intentándoles dar a sus hijas otra situación u otro futuro que ellas no tuvieron por crecer en la época en la que lo hicieron, ¿no? Desde mi punto de vista realza mucho esa figura de la madre desde el punto de vista positivo, que por supuesto lo tiene, y bueno, pues es una lectura muy recomendable, a mí me ha gustado mucho, tiene un vocabulario muy sencillo, muy actual y muy ágil, ¿no? Entonces no se hace pesado en ningún momento, es más, se termina un personaje y quieres saber más de ese personaje, pero es que además también quieres empezar con el siguiente para ver qué te tiene que contar, qué te ofrecen esta serie de mujeres, que lo que tienen en común es que al final tienen un hilo conductor, y ese hilo conductor me gustó mucho el concepto que ella propone del clan de la cicatriz, que viene a ser que bueno, que al final las mujeres cuando nos ayudamos las unas a las otras y tejemos esa red de apoyo, podemos con cualquier cosa, ¿no? Entonces hace
hace mucho hincapié en este concepto que a mí me parece desde luego que es muy importante. También la tenéis en catalán porque de hecho originalmente se escribe en catalán, luego ha sido traducida al castellano, se publica en 2023 en la editorial Consoni y bueno, pues insisto, que os la leáis, que está muy bien. Ahora os quiero hablar un poquito de lo que ha sido mi relectura de este mes de mayo, que no ha sido otra que una de mis novelas favoritas, ya lo digo así sin ningún tapujo, que no es otra que Apegos feroces de Vivian Gornick. De esta novela también hablé en el vídeo de la semana pasada, donde también os comentaba la novela de Nuestras Madres y bueno, pues fue una novela que se publicó en 1987 y bueno, la rescata Sexto Piso, yo ya es la tercera vez o así que me la leo y la verdad es que me encanta y volveré a releerla en algún momento. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, pues lo que tiene de especial es la relación que se deja ver a lo largo de estas páginas entre Vivian y su madre cuando vuelven continuamente al pasado haciendo memoria de esos recuerdos que comparten que se sitúan más o menos entre la niñez y la adolescencia de Vivian, nuestra protagonista y escritora de la novela, y haciendo un poquito referencia así a modo de resumen, que os voy a dejar en la cajita de descripción el vídeo de la semana pasada donde hablo de esta novela de una manera mucho más extensa y las reseñas para que si queréis echarles un vistazo y no entretenerme mucho ahora, pero bueno, hace un poco esa referencia a ese apego feroz en el sentido de que pase lo que pase, esa relación indestructible o inquebrantable que se establece entre la madre y la hija, en este caso como ejemplo entre Vivian Gornick y su madre, pero un poco extrapolable al resto de relaciones entre madres e hijas y que por muy alejadas que estemos, por muy contrapuestas que estemos, por muy diferente que pensemos, etcétera, al final se genera entre nosotras ese apego feroz que hace que nos busquemos constantemente, que la madre vuelva a la hija una y otra vez, así como la hija a la madre. Si no habéis leído a Vivian Gornick, hacerlo porque de verdad que esto es una delicia. La cuarta novela que me he leído durante el mes de mayo ha sido el clásico de Entre visillos de Carmen Martín Gaite. Es una novela que la compré en la librería en Semana Santa junto a Drácula. Y bueno, Drácula ya me lo había leído y este mes decidí darle una oportunidad a esta novela que no sabía de qué iba, pero yo ya había leído a la autora con una de mis novelas favoritas, que es Caperucita en Manhattan, que la he leído varias veces y quiero volver a releerla este año a ver si entra en mi reto de las relecturas. Y bueno, pues tenía un poco claro, sin saber muy bien por qué, pero tenía un poco claro que no me iba a encontrar a esa Carmen Martín Gaite de Caperucita que tanto me gustó. Entonces estaba un poco que no sabía si me iba a gustar o no me iba a gustar porque tampoco sabía lo que me iba a encontrar. Como veis es un libro bastante finito, está estructurado en dos partes, 9 capítulos cada una de las partes y nos vamos a encontrar muchos personajes que al principio abruma un poco. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer los personajes un poco sin ton ni son y el lector puede perderse un poco. Yo en el primer capítulo me quedé un poco como diciendo, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Miedito me está dando, pero es verdad que en el momento en que te lees 2 o 3 ya le vas pillando el truquillo. ¿Y por qué digo de pillarle el truquillo? Porque el narrador no siempre es el mismo, sino que el narrador se va a ir intercalando entre los diferentes personajes que componen la historia. Unas de ellas, la visión de las chicas, va a ser que nos va a trasladar a los años 50 en un pueblo, en una ciudad en España, que no dice el nombre, se presupone que es Salamanca, pero en ningún momento se confirma, pero que también es extrapolable a cualquier otra ciudad del momento en todo el territorio español, ¿no? Y entonces, pues las chicas, en el papel de Tali, que es la protagonista, nos va a contar un poco cuál era el papel femenino en aquella época y a qué se dedicaban las mujeres, que prácticamente el espacio que tenían era el de casa. Por otro lado, con Pablo Klein, que es el protagonista masculino, es un chico mitad alemán, mitad español, que regresa a ese pueblo en el que ya había estado cuando era pequeño y nos cuenta un poco qué es lo que hacen los hombres que sí que están en posibilidad de poder ir a los espacios exteriores, como ir al casino, salir con los amigos, ir a tomar algo, etc. Y entonces nos vamos a encontrar un baile entre estos personajes donde se van a relacionar, se van a formar parejas, se van a deshacer otras cuantas y nos va a ir contando un poco las costumbres que tienen estos personajes en función de la época, como os digo, que es en los años 50 en España.
Está muy bien, los diálogos entre los personajes me han gustado mucho, está muy bien escrito y es una lectura ágil y te vas enterando, aunque ya os decía que hay varios personajes y la verdad es que me ha gustado. Debe ser que como no tenía ninguna expectativa frente a esta novela y he tenido mucho cuidado de no leer o no esperarme, sobre todo, que es más importante quizá, a esa Carmen Martín Gaite de Caperucita, pues la verdad es que esto ha sido una maravilla. Claro, poniéndolo en ojos de ahora es lo que nos pasa siempre. Lees cosas que dices, madre mía, vamos, de llevarse las manos a la cabeza. Pero si tú viajas a la época en la que esta novela se ubica, esto es una maravilla y hay veces que es que hasta te encantaría estar allí, ¿no? Cómo se describen las fiestas, el baile, el vestido de las chicas, la relación entre las chicas y bueno, pues un poco también esos personajes que de vez en cuando te encuentras, como puede ser el personaje de Tali, ¿no? Que es la que todo esto está muy bien, pero yo quiero salir de aquí, quiero estudiar, quiero irme a Madrid, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cómo tienen que ir desenvolviéndose en su día a día y cómo tienen que luchar pues para intentar conseguir lo que quieren, aunque la mayoría de las mujeres, como estaban educadas para encontrar marido, al final es lo que están buscando a lo largo de las páginas de la novela. Pero aún así las relaciones entre unos y otros están muy bien y desde aquí os la recomiendo. Y ahora ya vamos con la quinta y última lectura de este mes de mayo y no es otra que ha sido una novela que yo creía absolutamente imposible de terminar, pero que finalmente lo he conseguido. Y no es otra que 3, 2, 1. La mirada del ángel de Thomas Wolfe, editada por Trotalibros Editorial. Esta lectura ya os hablé de ella por aquí un poquito porque fue una lectura conjunta que propuso Laura de la librería Girasol para la Semana Santa. Como veis, es un tocho importante, son 726 páginas y se quiso hacer, como os digo, durante los días de Semana Santa. Yo me apunté porque era un trotalibros, porque los trotalibros que llevo leído de esta editorial, los libros de esta editorial, me han gustado y dije, bueno, pues es la manera de leerme un clásico, clásico de los clásicos de la literatura de Estados Unidos, que me puede gustar y pues puede ser la manera, ¿no? Pues leerlo en grupo y que vayan tirando de mí, etcétera. ¿Qué pasa? Que la lectura fue muy ambiciosa, cosa que ya avisó Laura, como ya os he contado en otras ocasiones, y a mí ya se me hizo muy cuesta arriba. Para mí esta novela ha sido absolutamente un 8000, pensé que no iba a terminarla y de hecho dije que si no la terminaba en mayo la dejaba abandonada y ya la retomaría después. Es una novela que me ha gustado mucho y que está muy bien, pero creo que no la he leído en el momento en el que tenía que hacerlo. Además, bueno, pues como os digo, con esas metas tan exigentes, etcétera, y yo con la cabeza en otro sitio, pues no ha habido manera de leerla a tiempo, pero más vale tarde que nunca, así que este mes de mayo he conseguido leerla. Decir que las últimas 150 páginas son apoteósicas, o sea, son las mejores páginas del libro, ya os lo cuento. Y bueno, tengo alguna que otra anotación, no sé si la veis porque lo puse en amarillo un poco por ir en conjunto con la portada y no destacan demasiado. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues una historia familiar de la América profunda, ahí a tope, en pleno siglo, bueno, diría finales del XIX, primeros del XX, porque luego empieza la guerra. No especifica muy bien si es primera o segunda, pero bueno, ya os podéis imaginar un poco lo que es la ubicación temporal, porque ya os digo que esto sucede en Estados Unidos. Es la historia de una familia y esto empieza desde que Oliver Gant conoce a Lisa Petland y bueno, pues se conocen y se casan y tienen 10 hijos. De hecho, aquí al final, esperad que os lo enseñe, aquí al final viene un árbol genealógico porque, ¿veis? Lo tenemos aquí. A ver, que no quiero descuajaringar el libro. Vale, entonces se casan estos dos protagonistas, Oliver Gant, como os decía, y Elisa Petland, se casan, tienen 10 hijos y de estos 10 hijos fallecen 2 y sobreviven 8 y bueno, pues nos vamos a encontrar estas relaciones familiares entre el propio matrimonio en sí, el matrimonio con los hijos entre los hijos, etc. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues aquí cada uno es de su padre y de su madre, como pasa en las mejores familias, tiene una manera de ser, tiene más afinidad por un padre que por el otro, por un hermano que por el otro, y bueno, pues ya os podéis imaginar rencillas, rivalidades, envidias, etc. ¿Y quién es el protagonista de esta historia? Pues el protagonista es Eugene, que es el hermano pequeño, el hijo pequeño, que es el que, bueno, pues nos vamos a encontrar mucho antes de que él nazca. Luego él nace y todo su desarrollo durante la niñez, adolescencia y primera edad adulta.
Y nos vamos a encontrar que, bueno, pues que al final es el hermano más desubicado el que no encuentra su sitio y su sitio lo encuentra refugiándose en los libros. Y al final, bueno, pues es el hermano que accede a unos estudios universitarios y que hace por formarse de una manera en la que el resto de hermanos, no, por unas razones o por otras, no lo han hecho. Aquí las relaciones son bastante complejas, pero a la vez son muy realistas porque nos vamos a encontrar con un conjunto de personajes con muchos claros, sobre todo muchos oscuros, que es lo que hacen que se humanicen muchísimo y en muchas ocasiones nos veamos reflejados en ellos. Está muy bien escrito, pero una de las cosas que yo le vi en contra, por como yo soy como lectora, es que los capítulos son excesivamente largos. Hay capítulos de 50 y 60 páginas. Para mí es mucho, ya sabéis que yo soy muy fanática de los capítulos cortos porque creo que le dan mucha más agilidad a la lectura y bueno, pues hay partes que son muy densas. Es una novela que merece la pena leer, desde luego, y además pues para mí ha sido un 8000 que afortunadamente he terminado con él, es decir, que lo he llegado a escalar, ¿no? Haciendo ese símil con el deporte de escalada y que me ha gustado mucho porque es que es una novela que realmente profundiza en lo que es el ser humano y en las relaciones que se establecen en un ámbito familiar. Y al final la conclusión que saco es un poco la misma cuando leo acerca de esta temática, ¿no? Y es que cada familia es disfuncional y feliz a su manera, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Está muy bien, ya os digo que para mí ha sido una lectura difícil, ha sido una lectura densa en muchas ocasiones, pero me alegro mucho de haberla terminado porque es una lectura que merece muchísimo la pena. De esta no os puedo dejar reseña porque todavía no la he escrito, la tengo pendiente de escribir y publicar en el blog, pero os voy a dejar en la cajita de descripción un enlace al canal de Trotalibros donde Jan, el editor de esta editorial, hace una reseña de esta novela por si queréis echarle un vistazo, pero desde aquí recomendaros su lectura porque es una novela que merece mucho la pena ser leída. Pues estas han sido mis lecturas para el mes de mayo. Como veis, no está nada mal. Me he leído 5 libros. ¿Y qué significa esto en términos de hucha? Bueno, pues he conseguido leer 8 euros, teniendo en cuenta que 1 euro por el de la lectura de la librería Girasol, 1 euro por el de Nuestras Madres, que fue un libro que yo me compré de propio y me leí, un 1,5 por Apegos Feroces, que es releída, 2,5 por Entre Visillos, que es un clásico, aunque sea de la literatura española, pues lo puntúo así. Y en el caso de La Mirada del Ángel, que también lo podría haber puntuado como clásico, he decidido puntuarlo como libro pendiente. No es un libro pendiente que yo tenía que haber leído en otro momento y justo me leo ahora, como me pasa algunas veces con otros, pero era pendiente porque, bueno, tenía que haberlo terminado en Semana Santa y no lo terminé. Nadie me metió prisa, ni muchísimo menos, pero bueno, he decidido puntuarlo así. Así que esto lo que hace es que haya obtenido 8 euros en la recaudación de mi hucha. Bueno, pues lo meto en la cajita donde tengo también las cantidades de los otros meses. Y dicho esto, paso a contaros a continuación las nuevas incorporaciones que he tenido durante este mes en mis estanterías. Y las incorporaciones han sido 2. Una de ellas ha sido Elogio de las manos de Jesús Carrasco. Es un libro que no sé de qué va, me lo han regalado por mi cumpleaños y me han dicho que me lo tengo que leer ahora, bueno, pues por la circunstancia personal que estoy atravesando y que me va a gustar mucho. Así que yo, que soy aquí una obediente, que yo he venido a esta vida a obedecer, pues es lo que pienso hacer. Quiero leérmelo próximamente y ya os contaré qué tal. Y la otra incorporación ha sido la de Cuchillo, que va a ser la lectura para el Club de Lectura Girasol del mes de junio. Y bueno, pues es un ensayo, cambiamos un poquito de género, ya no es novela y ya os contaré qué tal, porque bueno, es meditación, esto es un intento de asesinato, que es Salman Rushdie, que fue a este señor que en una conferencia pues alguien saltó del público e intentó asesinarle, que le dio una serie de puñaladas y le dejó bastante grave. Entonces sé un poco de qué va el asunto, pero tengo muchas ganas de conocer qué es lo que nos quiere contar su autor en este libro, así que ya os contaré por qué este me lo tengo que leer ahora en junio. Y dicho esto, ahora ya sí paso a contaros la previsión para este mes de junio en lecturas. ¿Y qué tengo previsto para este mes de junio? Bueno, pues seguro el de Cuchillo.
que como os decía es el libro elegido para el mes de junio para el club de lectura de la librería Girasol, y también leerme este casi fue el regalo de cumpleaños, el de Elogio de las manos, que me dijeron que, como os contaba antes, que me lo tengo que leer ahora y bueno, pues ya os contaré qué me parece. Entonces, este como el club de lectura y este como novela independiente, por denominarlo así de alguna manera. Como relectura, quiero leerme Crónica de una muerte anunciada porque es un libro que me leí en los años de instituto y me gustó muchísimo, así que ya es año de que lo vuelva a retomar, a ver qué tal me parece esta vez. Y es que, bueno, este verano viene en julio, viene en agosto, no sé muy bien. Tengo intención de meterme con otro 8000, que es 100 años de soledad. Entonces, bueno, me parecía adecuado releer esta primero porque, como veis, es bastante finita. Además, en esta edición tiene no sé si 40 o 50 páginas de introducción y demás, con lo cual todavía se queda aún más corta. Y como reto del clásico del mes, tengo intención de meterme con 1984, aunque no sé si finalmente lo leeré o me decidiré por leerme Vera, que es un trotalibros que compré a principios de año y que todavía no me he leído, porque bueno, no quería empezar este trotalibros sin terminarme La mirada del ángel. Entonces no sé muy bien si este o este, uno de los dos caerá. Este tengo muchas ganas, pero tengo la sensación de que todavía no es mi momento. Entonces es lo que me echa un poquito para atrás, que lo mismo pues lo leo más adelante. Y ya os digo que me meto con Vera o busco otro, que tengo bastantes clásicos en casa. Entonces, bueno, pues lo dejo un poco ahí a libre elección según me vaya apeteciendo estos días, que pues eso, no sé si este o el trotalibros. Y ya por último, pues me gustaría retomar el Cometa Rojo porque, bueno, veis aquí que tengo algunas marcas, pero fijaos que todavía, a ver por dónde tengo... Tengo el marcapáginas en la 243, o sea, llevo leído esto nada más de aquí y fijaos todo lo que me queda. Y bueno, pues ahora que puedo leer un poquito más por las noches, sobre todo ahora ya con lo poquito que queda de curso y demás, bueno, pues ir otra vez sumergiéndome en las páginas de la biografía de Silvia Plath para ver si a lo largo de este verano consigo ya terminarla, que la tengo ahí abandonada y me da mucha rabia porque es que es un libro que me gusta, es un personaje que me gusta, pero bueno, ya sabéis que al final entre unas cosas y otras pues la he dejado un poquito ahí, así que me gustaría por lo menos retomarla, leerla durante el mes de junio. Ya os digo que con todo el tocho que me queda por delante no, pero sí volver otra vez a ella y a ver si finalmente consigo leérmela. Y esto es todo lo que os tenía que contar el día de hoy. Ha sido un resumen bastante amplio porque al final, bueno, pues me mantengo un poco en la línea de leer 5 libros al mes y bueno, han sido muy buenas lecturas. Algún fallito por ahí, pero vamos, tampoco nada destacable, ni ningún abandono, ni ninguna catástrofe. Así que ha sido el mes de mayo un mes bastante bueno en lecturas y esperemos que junio siga así. Así que nada, antes de despedirme, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado un lunes más y recordaros que podéis seguirme en Instagram, en el Lado Oscuro Blog, así como en el blog para leer las reseñas de los libros que voy leyendo. Ahora mismo voy al día, salvo por La mirada del ángel, que es la única reseña que me falta por escribir y subir al blog, pero el resto lo tenéis y os dejo toda la información en la cajita de descripción. Y por mi parte nada más, nos vemos por aquí el lunes que viene, que tengo intención de venir con un vídeo un poquito diferente en modo de vlog porque ya esta semana está en marcha la Feria del Libro, que empezó justo el viernes 31 y bueno, pues tengo intención de bajar en algún momento, darme una vuelta por allí y comprarme cosas que por supuesto ya os enseñaré. Así que si me da tiempo a hacerlo esta semana, ese vídeo será el lunes que viene y si no ya para la siguiente porque tampoco lo puedo alargar más, que la feria se acaba. Y dicho esto, pues nada, leed mucho y nos vemos por aquí el lunes que viene de una manera u otra y que paséis muy buena semana.